Sabemos que Voldemort buscó una de las reliquias de la muerte, la varita de Sauco. Se dice que es la varita más poderosa que jamás haya existido. Y por razones que se explican solas, Voldemort deseaba poder. La varita era la herramienta perfecta para dominar, para conseguir la supremacía y el control. Desde que se enteró de la existencia de la varita, la buscó sin parar. Para Voldemort, era el arma que aseguraría su victoria, la pieza que faltaba para acabar con el niño que vivió. Pero lo interesante es que se detuvo ahí. La varita de Sauco es solo una de las 3 reliquias de la muerte, una tríada de objetos que cuando se unen convierten a quien las posee en el amo de la muerte. Si Voldemort le temía a la muerte más que a cualquier otra cosa, y toda su vida dependió de su búsqueda de la inmortalidad y giró alrededor de ella, ¿por qué no buscó las otras reliquias? ¿Por qué el hombre obsesionado con el poder y la inmortalidad ignoró la leyenda que le permitiría dominar a la muerte? Hoy vamos a hablar de eso y más, mientras nos sumergimos en una pregunta que seguro muchos se han hecho a lo largo de los años. Acompáñenme en este viaje. Comencemos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Antes de entender verdaderamente la relación entre Voldemort y las reliquias, tenemos que regresar al inicio de la historia, a una simple fábula de los magos, la fábula de los 3 hermanos, originalmente escrita por Beedle el Bardo. Es una historia que se ha contado a niños durante generaciones. Cuenta la historia de 3 hermanos que engañaron a la muerte. Cada uno recibió un poderoso regalo como recompensa: la varita de Sauco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad. Juntos, estos objetos se convirtieron en las reliquias de la muerte. Objetos que, según la leyenda, cuando se unen, convierten a quien las posee en el amo de la muerte. Para la mayoría de los magos y brujas, la historia es tan conocida como El mago y el caso Saltarín o Babity Rabbity y su cepa carcajeante, una de estas historias que los padres leen a los hijos antes de dormir. De hecho, muchas de estas historias están tan impregnadas en la cultura mágica que casi todo niño se las aprende de memoria. La línea entre la ficción y la realidad frecuentemente se ve borrosa. Muchas de estas historias no se consideran más que lecciones morales envueltas en un mito, pero siempre había quienes creían que eran ciertas. Estaban los susurros de la historia de los 3 hermanos, que no era solo una alegoría, sino un fragmento de la historia. Las reliquias de la muerte no eran inventos de la imaginación, sino artefactos reales que florecieron cada vez más con su leyenda en el tiempo. Si estas historias son tan populares como se dice, sería justo asumir que Voldemort también las conocía. Pero este es el punto. No todos conocían estas historias, y ahí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes. La mayor parte de los niños mágicos crecieron con la historia de los 3 hermanos, pero Tom Riddle probablemente no. Riddle pasó muchos de sus años de formación en un frío orfanato muggle, desconectado por completo del mundo mágico. Si bien sus compañeros aprendieron de los cuentos de Beedle el Bardo gracias a sus familias, Riddle entró a este mundo mágico sin las bases culturales, sin esa mitología que dio forma a la perspectiva de otros sobre la vida, la muerte y el poder, y eso pudo haberlo cambiado todo. Cuando Harry se encuentra con Dumbledore en King's Cross, el mismo Dumbledore habla sobre esto y le dice a Harry que no cree que Voldemort supiera sobre las reliquias. ¿Voldemort nunca supo sobre las reliquias? No lo creo, porque no reconoció la piedra de la resurrección cuando la convirtió en un Horcrux. En otras palabras, Voldemort literalmente tuvo una de las reliquias en sus manos y nunca se dio cuenta de lo que verdaderamente era. Vio la piedra de la resurrección como solo una valiosa reliquia del linaje de Slytherin, algo antiguo y poderoso para que fuera un contenedor para su alma, no un artefacto que, en teoría, podría conectar la división entre la vida y la muerte. Mucho menos la vio como una pieza del rompecabezas para vencer a la muerte. Voldemort persiguió una reliquia, la varita de Sauco, pero las demás no las persiguió. No puedes buscar lo que no sabes que existe. Por supuesto que está la posibilidad de que Voldemort sí supiera de las historias, que las haya descubierto en sus primeros años en Hogwarts o más adelante con su obsesión e investigación de todo lo antiguo y mágico. Pero, incluso si se encontró con la historia de los 3 hermanos, no es difícil imaginar que la hiciera a un lado.
Es totalmente posible imaginar que alguien como Tom Riddle percibiera que estas historias eran infantiles, inferiores. Él se consideraba extraordinario, y estas eran historias para niños ordinarios. Incluso si escuchó algo sobre ellas, probablemente las consideró simples cuentos de hadas, historias para las personas débiles sin poder. Puso su fe en lo que podía dominar: horrocruxes, líneas de sangre, las antiguas reglas de la magia. Eso era poder que podía poseer y dominar. Las reliquias, por otro lado, estaban envueltas en mitos, moralidad y otros significados. Le exigían fe, y era algo que Voldemort no tenía. Pero supongamos que Voldemort sí sabía de las reliquias, al menos por ahora. Imaginemos que en algún momento se encontró con la historia, o incluso llegó a creer que los objetos eran reales. Entonces, ¿por qué no intentó buscarlos? La respuesta es simple: es que incluso si Voldemort hubiera sabido de las reliquias, no las hubiera deseado, no todas, porque 2 de las 3 hubieran sido inútiles para él. La capa de invisibilidad, una herramienta para esconderse, no le sería atractiva para nada. Voldemort no se escondía. Usar una capa sería admitir ser débil, aceptar que alguien más puede ser más fuerte, y es algo que Voldemort no haría. La piedra de la resurrección pudo haber sido aún menos interesante para él. Se supone que debería ofrecer amor, cierre, conexión, cosas que Voldemort despreciaba o que consideraba fragilidades humanas, como dijo Dumbledore. La capa no le hubiera parecido necesaria. En cuanto a la piedra, ¿a quién querría traer de vuelta de los muertos? Le teme a la muerte, no ama. Para Voldemort, la muerte no es algo que deba entenderse o aceptarse, es algo que hay que vencer. Y por eso la única reliquia que encajó en su perspectiva del mundo fue la varita de Sauco, la que prometía victoria, no sabiduría. Las otras 2 representaban ideas que Voldemort nunca entendió por completo: humildad y amor. No creía en aceptar la mortalidad, tampoco en el vínculo emocional que le da a la piedra su significado. Veía a la muerte como el enemigo, y cualquier magia que no la superara era para él inútil. Entonces, incluso si el Señor Tenebroso hubiera sabido de las reliquias, de todas formas, solo hubiera buscado una, porque la verdad es que Voldemort no quería ser el amo de la muerte, quería conquistarla. También está el hecho de que Voldemort tuvo otras ideas y proyectos, tenía otras formas de cumplir sus metas. Quizá para cuando se enteró de las reliquias de la muerte, ya tenía algo mucho más concreto, un método más oscuro que, para él, garantizaba la inmortalidad verdadera: los horrocruxes. Si bien las reliquias estaban envueltas en historias, los horrocruxes estaban impregnadas de magia oscura, antigua, prohibida, pero real. Ofrecían una especie de lógica que le llamó la atención: dividir el alma, anclarla al mundo, y así la muerte nunca podrá llevarte. Eso era lo que Voldemort necesitaba escuchar. No le interesaban cuentos de hadas de 3 hermanos y regalos de la muerte. Le interesaba el poder que pudiera estudiarse, replicarse y controlarse. Los horrocruxes no requerían fe ni creencias, requerían de cálculos y crueldad, 2 cosas que sí tenían abundancia. Cada horrocrux era su forma de desafiar a la mortalidad, la respuesta a la misma pregunta que tuvieron los 3 hermanos: ¿cómo escapar de la muerte? La diferencia, por supuesto, es que la historia de los hermanos trata de sabiduría y aceptación, pero la de Voldemort habla de miedo y negación. No quería entender a la muerte, quería acabar con ella. Al hacerlo, se convirtió en su sirviente en lugar de su amo. Curiosamente, Harry piensa en esta misma pregunta en las Reliquias de la Muerte, después de darse cuenta de que Voldemort busca la varita. Voldemort creció en un orfanato muggle. Nadie pudo haberle contado los cuentos de Beedle el Bardo cuando era un niño. Lo mismo que le pasó a Harry. Muy pocos magos creen en las Reliquias de la Muerte. ¿Era probable que Voldemort supiera de ellas? Aquí Harry considera la posibilidad de que si Voldemort se hubiera enterado de las reliquias, hubiera ido tras ellas. Pero es solo eso. La verdad es que no las persiguió, y eso nos dice todo lo que tenemos que saber. Harry miró hacia la oscuridad. Si Voldemort hubiera sabido de las Reliquias de la Muerte, seguro las hubiera buscado, hubiera hecho cualquier cosa para poseerlas. 3 objetos que harían a quien los posee amo de la muerte. Si hubiera sabido de las Reliquias de la Muerte, no hubiera necesitado horrocruxes en primer lugar. ¿No es suficiente que haya tomado una reliquia y la haya convertido en un horrocrux para demostrar que no conocía este gran secreto de la magia?
Pero la verdad queda por ahí. Voldemort literalmente tuvo una reliquia en sus manos y no pudo identificar lo que era en verdad. Su búsqueda de la varita de Sauco definitivamente no se trataba de unir las reliquias o dominar a la muerte, porque no sabía de las demás cosas o no creía en estas leyendas. La buscó por su historia, por tener la reputación de ser la varita más poderosa jamás creada, algo que encajaba con su perspectiva del dominio y control del mundo. Incluso desde la perspectiva de Harry queda claro, la ignorancia de Voldemort no era solo un vacío en cuanto a conocimiento, era un reflejo de su naturaleza. No entendía las reliquias, ni le hubiera importado entenderlas. Y eso es todo por hoy. Si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.